Él ha creado todo lo que existe. Su grandeza se ve reflejada en los pequeños detalles. La belleza es la mayor evidencia de su gran esplendor, mostrándonos a un Dios majestuoso, lleno de fidelidad. Mateo 16. Vamos a leer dos porciones escriturales del Evangelio de Mateo, dos porciones escriturales en el Evangelio de Mateo. La primera que leeremos es esta de Mateo 16 y versículo 15. Y luego nos iremos a Mateo 26, pero ahorita estamos en Mateo 16. Vamos a ver qué dice la palabra. Nos ponemos de pie, por favor, hermanos. Vamos a leer de pie la palabra por respeto a ella. Jesús le dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló esto carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Vamos al capítulo 26. Adelantémonos un poquito en esta palabra, en el capítulo 26, y vamos a los versículos 72 al 74, y dice así la palabra. Pero él negó. ¿Quién es él? Pedro. Pero él negó otra vez, con juramento: no conozco a tal hombre. Un poco después, acercándose los que por ahí estaban, le dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces Pedro comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a tal hombre. Y enseguida cantó el gallo. Padre amado, gracias en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Padre bendito, por la palabra que tú nos das para este momento. La iglesia está enfrentando tiempos cruciales. Estamos viviendo tiempos difíciles. Hay muchas dificultades, muchos problemas, pero tu Santo Espíritu, Padre, nos está mandando la palabra adecuada a fin de fortalecernos. Si estamos debilitados, darnos nuevas fuerzas. Si estamos confundidos, darnos luz para el diario caminar. Padre amado, nos ponemos en esta hora bajo el control y la dirección del Santo Espíritu de Dios. Hermano y hermana, que sea el Espíritu Santo quien controle al predicador, sus palabras, su mensaje, pero también que sea el Espíritu Santo quien tenga el control de su corazón y de su mente, para que la palabra que vamos a sembrar no caiga en tierra inadecuada, sino que caiga en tierra fértil, donde la palabra dará fruto al 100%. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hemos leído dos porciones diferentes del Evangelio de Mateo, pero teniendo como centro de atención la persona del apóstol Pedro. Hermanos, el nombre que su servidor ha puesto a este mensaje, a fin de que al acordarnos del nombre, nos acordemos de la predicación, del mensaje. No perdamos de vista que la memoria, hermanos, no es tan fiel como creemos. Muchas veces, hermanos, se aseguran, y esto lo aseguran los científicos, que lo que vamos a recordar es el 10% de lo que hemos oído. Pero vamos a hacer, con la ayuda del Espíritu Santo, un esfuerzo para recordar el 100% de la predicación de esta hora. Dios está preparando a su iglesia. Hermanos, los tiempos postreros, ¿quién puede dudar que los estamos viviendo? Todos estamos como muy claros en la percepción de que las profecías relacionadas con los tiempos precursores al regreso del Señor Jesucristo se están cumpliendo delante de nuestros ojos. Hermanos, todo tipo de profecía se está cumpliendo.
No estoy fijando fecha del regreso del Señor. Solo estoy diciendo que estamos en los tiempos precursores del regreso de nuestro amado Señor Jesucristo. Pero un día, hermanos, para el Señor es como 1000 días. Amén. Para Él, hermanos, no existe la dimensión del tiempo ni la dimensión del espacio, así como usted y yo necesitamos estas dos dimensiones. Dios es eterno. Dios lo mira todo como presente. Dios no lo mira tanto como pasado ni como futuro. Dios lo mira todo como presente. Porque la dimensión del tiempo, hermanos, no existe para Dios. Dios es eterno. Entonces, hermano, le hemos puesto por nombre a este mensaje arriba y abajo. Creo que no será difícil de recordar la predicación de esta mañana. Arriba y abajo. Al ver, al estudiar, al reflexionar sobre la vida de Pedro, nos encontramos que antes de Pentecostés, ¿estamos claros? Antes de Pentecostés, la vida de este hombre era una vida sumamente irregular. Por momentos estaba arriba, por momentos estaba abajo. Y así no se tiene victoria en la vida cristiana. Hermano, así no se puede de ninguna manera, hermanos, tener victorias grandes, profundas y sostenibles. No se puede viviendo una vida, hermanos, de sube y baja. Tenemos que tomar decisiones. Le digo, el Espíritu Santo está preparando a la iglesia para los grandes acontecimientos. Yo sé que Dios tiene preparado un gran avivamiento para nuestro territorio nacional. Estoy seguro de ello. ¿Cuándo? No le estoy afirmando cuándo será, pero sí estoy seguro que un poderoso avivamiento sacudirá las estructuras todas de nuestra nación. Pero Dios está preparando a su pueblo en este momento. El Señor está capacitando a su iglesia. Hay muchas cosas que todavía de Dios nos sorprenden y nos asustan, podría decir, hermano. Pero Dios es un Dios de gloria, un Dios de poder y un Dios de majestad. Decía entonces, hermano, que Pedro vive una vida durante los 3 años del ministerio de Cristo. Vive una vida sumamente irregular. Vive una vida espiritual, hermanos, de altibajos. Y hemos detectado eso en los tiempos de la pandemia y en los tiempos de la post-pandemia. Estamos viendo a mucho pueblo de Dios, hermano, que ha bajado la calidad de su vida espiritual. Estamos viendo incluso mucha gente que no ha regresado a la casa del Señor por diferentes razones. Una de ellas es, se ha enfriado en su vida espiritual. Y el Espíritu Santo, que lo conoce todo, el Espíritu Santo que escudriña las profundidades, hermanos, más escondidas de nuestro ser, está detectando ese enfriamiento del cuerpo de Cristo por causa de problemas que se están suscitando, hermanos, diariamente frente a nosotros. Uno de ellos es la pandemia, con efectos secundarios, como podría ser el efecto económico, el efecto de la separación familiar, etcétera, etcétera. El Señor está detectando ese enfriamiento y está mandando su palabra. Esta palabra no es para botarla, ni tampoco es para ponernos a dormir mientras se está predicando la palabra. Este es el Espíritu Santo que está preparando a su iglesia, y no podemos menospreciar la palabra del Señor. Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. No la podemos menospreciar, pueblo de Dios, porque no podemos salir triunfantes si estamos menospreciando la palabra de nuestro Dios. ¿Quiénes somos nosotros para menospreciar la sabiduría y la bendita y santa palabra de nuestro Padre Celestial? Hermanos, nos sorprende este hombre Pedro. Hay momentos cuando nos sentimos complacidos por la conducta de este hombre, hermanos, que llegó a ser un gran siervo de Dios. Nos sorprende en muchos momentos la fortaleza, hermano, y cómo Pedro sabía decir algunas cosas en forma positiva. Dice la palabra que Jesús se había apartado con sus discípulos a la zona de Cesarea de Filipos, al norte del territorio nacional. Jesucristo detectaba, oiga bien esto, hermano, hermana, Jesucristo detectaba cuando había cansancio en sus discípulos. Por supuesto, él como hombre
no como Dios, como hombre, él también experimentaba cansancio. Y solía el Señor apartarse juntamente con sus discípulos, llevarlos a algún lugar apartado, y ahí seguía el Señor ministrándoles a sus discípulos. Y estando en Cesarea de Filipos, prácticamente en un retiro espiritual, Cristo y sus 12 discípulos, Jesús les hizo una pregunta: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos comenzaron a dar su opinión, posiblemente, hermano, resultado de lo que habían escuchado decir al pueblo de Israel. Bueno, dijeron, unos dicen que tú eres Elías, otros dicen que Juan el Bautista ha resucitado en ti, otro de los grandes profetas. Y Jesús le dice a los 12, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Solo fíjate por un momento, hermano, en ese tipo de pregunta y en la forma en que Cristo la hace. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Y tú, hermano, que estás acá, y usted, hermana, que está acá, y varones también, y los que están acá, y los que están acá, y los que están acá, y los que están allá, ¿quién dicen ustedes que es Jesús de Nazaret? No respondamos automáticamente. No respondamos como máquinas. No. Escudriñemos el corazón. Escudriñemos aquí adentro. Escudriñemos acá. ¿Qué hemos pensado o quién pensamos que es Dios? El bombero que viene a apagar el fuego cuando nosotros mismos hemos provocado grandes incendios. ¿Quién pensamos que es Jesús? El que tiene la obligación de sacarme de todos los apuros en los cuales yo me meto. ¿Quién es para usted? El Señor. Porque Cristo, en esa pregunta que le hace a sus discípulos, claramente nos está, hermano, diciendo que tiene interés en que cada quien sepamos quién es Él. Pedro tomó la palabra y aquí nos alegra lo que Pedro dijo. Pedro le contesta a Jesús y le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aleluya. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús, hermanos, estaba impactado, a pesar de saber qué respuesta vendría de la boca de Pedro, pues el Señor lo sabe absolutamente todo. Y le contesta a Pedro y le dice: Pedro, eso que acabas de decir, eso no te lo reveló tu carne, no es tu sabiduría quien te ha revelado quién soy yo, sino el Espíritu de Dios vino a ti y llenó tu mente y llenó tu corazón para que declararas con tu boca lo que acabas de decir, que yo soy el Cristo. Yo soy el ungido. Cristo significa ungido. Que yo soy el ungido de Jehová. Soy el Hijo del Dios viviente. Aleluya. Amén, hermano. Nos sorprende Pedro, ¿verdad? Así como ustedes están aplaudiendo, aplaudimos todos, decimos: buena, Pedro, muy bien, Pedro, muy bien. Lo vemos entonces en una fortaleza al apóstol Pedro, pero no tiene una vida cristiana sostenida. Pedro es, hermano, de los que ahora dicen: Dios está conmigo, Dios me ama, Dios me bendice. Pero Pedro era también de aquellos que mañana dice: ¿de qué me sirve ser cristiano? ¿Quién es Dios? Porque se acercó, hermanos, después de haber sido tomado prisionero Jesús en el huerto de Getsemaní. Se acercaron varios, sobre todo una mujer, se acercó e interrogó a Pedro. El modo de hablar de Pedro, hermanos, daba a entender que él era de Galilea. A lo mejor tenían algún acento especial, hermanos, para hablar el hebreo, hermanos, en Galilea. Y le dice la mujer esa que trabajaba ahí, posiblemente, hermanos, en el lugar: tú eres un galileo. Ah, tú eres de los que andaban con él. Tu hablar te delata que tú eres. Mujer, le dijo: yo no sé quién es él. ¿Qué dijo allá, hermano? Allá en Filipos, ¿qué dijo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. ¿Qué le está diciendo a esa mujer? Yo no conozco a ese hombre.
te puedes dar cuenta, hermano, la enorme diferencia de calidad, hermano, de vida cristiana que Pedro tenía durante los 3 años del ministerio público de nuestro Señor Jesucristo. ¿Lo puede captar? Hermano, y el Señor me ha mandado a parar en este lugar para que nosotros no vayamos a repetir este pedazo, este episodio de la vida del apóstol Pedro. Hermanos, cuando lo vemos dentro de sus fortalezas y lo vemos dentro de sus debilidades, hermanos, lo vemos diciendo cosas de sabiduría, pero de repente está hablando tonterías. Con juramento y con maldición aseguró que él no conocía a Jesús, pero allá en Cesarea de Filipo dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hermanos, ¿cómo se explica eso? ¿Cómo es posible que de la misma boca y de la misma persona salen cosas tan diferentes? Sale agua dulce y sale agua amarga. Ese es el efecto de una vida cristiana sin consistencia. No tiene fuerza, no tiene consistencia, hermano, no tiene un buen fundamento. Es una vida superficial, es una vida posiblemente, hermano, más llena de intereses que de compromisos. Porque nuestra vida cristiana, ciertamente, hermano y hermana, nos da derecho a muchas cosas. Nos da derecho a hablar con Dios. Nos da derecho a pedirle a Dios. Nos da derecho también nuestra vida cristiana, como hijos que somos de Dios, nos da derecho a recibir las bondades del Dios Todopoderoso. Pero ¿y las responsabilidades? Como hijos de Dios, hermano, tenemos que ser personas de buen testimonio. Como hijos de Dios, tenemos que tener lazos, hermanos, de amor entre cada uno de nosotros como pueblo que somos del Señor. Tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma y con todo nuestro ser. Pero muchas veces, hermano, notamos que hay inconsistencia en nuestra vida cristiana. Hace poco tuve la oportunidad de estar, hermanos, en un homenaje de graduación de una miembro de acá de la Iglesia del Camino. Ella se graduó de ingeniero industrial, y me refiero a Dalia, la hermanita que estaba cantando acá. Me dijeron que hablara algo, que dijera algunas palabras, ¿no? Y rápidamente me vino a la mente aquella expresión del Evangelio donde se afirma lo último que se dice de Jesús en su adolescencia. Después de estas palabras que voy a decir ya dentro de un momento, hay como un silencio profundo de información acerca del joven Jesús, hermano, y de su paso a la adultez. Y vuelve a hablar el Evangelio hasta que Cristo tiene 30 años de edad. Entre los 12 años de edad y los 30 años de edad hay un silencio evangélico. No hay palabra, hermanos, en los evangelios relativa a Jesús. Las últimas palabras que se dijeron de Jesús a los 12 años de edad fueron estas: y el niño crecía en estatura, en sabiduría y en gracia para con Dios y con los hombres. Y como estábamos celebrando precisamente, hermanos, ¿verdad?, una fiesta de graduación, yo dije algo que pudiera acomodarse a lo que estábamos celebrando. Ese tipo de hombres y de mujeres son los que el Señor está necesitando. Fíjate bien, hermano, hermana, por favor. ¿Quieres ser un triunfador? ¿Sabes una cosa, hermano, hermana? Yo quiero que tú seas un triunfador. Ya no digamos Dios. Dios anhela que tú seas más que vencedor. Pero yo, como pastor de la congregación, hermano, y con responsabilidad, yo le digo: yo también quiero que usted sea un vencedor, ¿verdad? Alguien que se destaca en la vida para glorificar el nombre de Dios, bendecir a su familia y bendecirse usted a sí mismo. Dios necesita ese tipo de hombres y de mujeres en este tiempo. Crecimiento integral. El hombre está compuesto de espíritu, alma y cuerpo. Jesús crecía en estatura, tenía un crecimiento natural. ¿Sabes una cosa? Te voy a decir algo. El cuerpo de Cristo tiene que haber sido un cuerpo perfecto. ¿Por qué? Porque Él es el Cordero de Dios.
Y los corderos que se ofrecían en sacrificio al Señor tenían que ser perfectos. El pueblo de Israel tenía terminantemente prohibido ofrecer holocaustos, hermanos, de ovejas o de corderos que tuvieran defecto. Que por ejemplo tuvieran una pierna quebrada o que le faltara una oreja. Eso no los podían ofrecer. Era terminante prohibido, hermano, llevar a sacrificio, a holocausto delante del Señor animales imperfectos. Lo sacrificado a Jehová tenía que ser algo sumamente perfecto. Y Cristo era el Cordero de Dios. Yo estoy seguro que Cristo tenía un cuerpo perfecto. Crecía en estatura. Crecía en sabiduría. Eso tiene que ver mucho con el alma. Hermanos, en el intelecto, el conocimiento, la voluntad, todo eso está en el alma. Y Cristo crecía en sabiduría, pero crecía espiritualmente, porque crecía en la gracia. Ve, hermano, hermana, yo tuve la oportunidad en una ocasión, hermano, de poder hablar sobre un gran atleta canadiense, y posiblemente alguno de ustedes recordará que he narrado esa experiencia. Un atleta canadiense llamado Ben Johnson. Ben Johnson, hace varias décadas atrás, era un hombre, hermanos, con un cuerpo similar a una máquina. Era una máquina perfecta para correr. Él era corredor para las Olimpiadas, representando a su país, Canadá. Y decían los canadienses, cuando se acercaban, hermanos, los Juegos Olímpicos, y sabiendo que se habría de mandar a Ben Johnson a esas competencias, decían: Canadá traerá por lo menos 7 medallas de oro, porque Ben Johnson no tiene ni un gramo de grasa. Él es una máquina perfecta para correr. 7 medallas de oro es lo menos que va a recibir la nación de Canadá por participar este hombre de las competencias olímpicas. Va Ben Johnson a las competencias olímpicas, empieza a ganar medallas de oro, hermanos, pero en una de las competencias los encargados del comité olímpico los seleccionan a él para hacerle un examen de antidoping. ¿Ustedes saben lo que es un examen de antidoping? Sí, ¿verdad? A ver si él no ha ingerido sustancias, hermano, que le puedan dar más fuerza física, pero en forma como droga o cosa parecida. Y escogen a Ben Johnson y le hacen el antidoping, y Ben Johnson salió positivo. Salió positivo. El Comité Mundial de los Juegos Olímpicos juzgó aquel caso y sacó la sanción. A Ben Johnson se le quitan todas las medallas de oro que ha ganado hoy y en antiguos Juegos Olímpicos, y nunca más se le permitirá competir en una justa deportiva olímpica. Hermanos y hermanas, durante los posteriores años de la vida de Ben Johnson, él solicitó piedad, solicitó misericordia al Comité Olímpico Internacional, pero el Comité Olímpico Internacional mantuvo la sentencia, hermanos, para siempre. Ben Johnson no volverá a correr en una justa olímpica. ¿Qué pasaba con Ben Johnson? Hermano, que Ben Johnson crecía así, mire. No crecía parejo, crecía disparejo, hermano y hermana. Su cuerpo, perfecto. Una máquina de correr. Su alma, no. Porque su alma, y la suya también, hermanos, y la suya y la mía también, hermanos y hermanas, es la depositaria de algo que se llama voluntad. Y Ben Johnson no sabía decir no cuando había que decir no. Ben Johnson no sabía decir sí cuando había que decir sí. Y cuando tuvo que decir no, para no estimular su cuerpo con droga, no dijo no, sino que dijo sí, porque tenía un alma débil. ¿Está entendiendo, hermano, hermana? Y en el campo del espiritual,
hermano, tener un alma débil. Ay, hermano, eso es desastroso. Si es desastroso tener un alma débil, tener, hermanos, un alma, no me refiero al espíritu, me refiero al alma. Tener un alma débil, hermano, es peligroso. Tener un espíritu muerto. Ay. Tener un espíritu que no es controlado por el Espíritu Santo, sino que es controlado por la carne. Eso huele, hermanos, a carbón del infierno. ¿Me está escuchando? ¿A quiénes quiere usar Dios? A los que crecen parejitos, a los que crecen integralmente. Crecen en el cuerpo, crecen en el alma y crecen en el espíritu. Pero en esos 3 primeros años de la vida de Pedro, hermano, Pedro crecía así, de lado. Decía unas cosas bien, al rato estaba hablando cosas malas, decía tonterías y a veces decía cosas muy buenas, hermano. Ese era el Pedro, un hombre de crecimiento irregular. Y nos preguntamos en esta hora, ¿por qué Pedro sería de esa naturaleza? Porque usted y yo no debemos de incurrir en semejante error. ¿Cuántos no quieren incurrir en ese error? Levanten la mano. No quieren incurrir en ese error. Entiendo que los que no levantaron la mano sí quieren incurrir en el error de Pedro. Yo le animo, no cometa el mismo error, porque la vida cristiana no le va a dar buenos resultados. Hermano, no le va a dar buenos resultados, porque les voy a explicar qué pasó, hermanos, con la vida de Pedro, que no le dio buen resultado ser un hombre de crecimiento disparejo. Cuidado, iglesia, el Espíritu Santo está trabajando con nosotros. Dios va a hacer cosas maravillosas con gente de crecimiento integral, que crecen en el cuerpo, está bien, pero que crecen en el alma y que crecen en el espíritu, porque dejan que el que comenzó la buena obra la vaya perfeccionando hasta el gran día del Señor, como dice la palabra. Dele fuerte palmas al Señor, hermano, hermano. Imagínense qué feo es, hermano, ¿verdad? La vida de una persona que no es constante en su crecimiento espiritual. Pero ¿qué podemos decir, hermano, en cuanto a este hombre? ¿Cuáles serían las causas por las cuales, hermano, Pedro cometía tantos errores, decía tantas barbaridades, pero había momentos en que este hombre decía cosas sabias? Hermano, ¿cuál podría ser? Tratemos de entender nosotros ahora, en este siglo XXI, cuáles podrían ser las razones por las cuales Pedro era tan disparejo, hermano. Yo creo que una de las principales razones es que Pedro era un hombre que lo atemorizaban las cosas. Le atemorizaban las cosas, hermano. Oiga esto, hermano. Por momentos nos deja un sabor agradable en la boca, pero después como que nos deja un sabor amargo. Dice Pedro, Señor, le dijo, cuando Jesús está anunciando su muerte, su pasión y su muerte, Pedro dijo algo verdaderamente, hermano, espectacular. Y le dice, Señor, jamás te acontezca eso. Era como que Pedro le estaba diciendo al Señor, si alguien se atreve a hacer algo contra ti, tendrá que pasar sobre mi cadáver, porque yo te voy a defender hasta las últimas consecuencias. Y uno se queda, wow, pero este Pedro es bastante, ¿verdad?, fortachón y valiente, ¿verdad? Pero Jesús, que lo sabe todo, se le quedó viendo y le dijo, Pedro, le dijo, mira, antes que el gallo cante 2 veces, tú ya me habrás negado 3 veces. Tú no eres quien crees que eres. Y yo le he dicho, Iglesia del Camino, como pastor general de la iglesia, tengo una enorme responsabilidad con ustedes y por supuesto conmigo mismo, ¿no? Hermano, les he dicho, hermanos, que es peligroso creer ser lo que no se es. Si yo creo ser algo que no soy, yo estoy en un campo minado. Es peligroso eso, hermano, porque si yo me creo Superman y me voy a subir a un edificio, hermanos, de 20 pisos en la ciudad de San Salvador, creyendo que soy Superman y que puedo volar, y me tiro desde el 20º piso, me va a ir muy mal. Usted sabe qué va a pasar. Es peligroso creer ser lo que no se es. Es mejor entrar a la realidad. Y Jesucristo metió en la realidad al apóstol Pedro y le dijo, Pedro, oye bien lo que te voy a decir.
Satanás te ha pedido para zarandearte, Pedro. Pero yo he orado por ti para que tu fe no te vaya a faltar en los momentos precisos. Jesucristo lo sabía, la verdad. Jesucristo sabía que Pedro, hermano, era un hombre de arriba y abajo, arriba y abajo. Como esos juegos de niños, ¿verdad? Donde uno se siente en un extremo, que están en los parques, no sé cómo se llaman, unas barras sub y baja, creo que se llama, ¿no? Un niño se siente en una punta y el otro niño se siente en la otra punta y ahí están los dos. Uno sube y baja. Ese era Pedro. Gracias a Dios que en la Iglesia del Camino no tenemos cristianos de esos. Aquí en la Iglesia del Camino no hay cristianos de esos. 4 amén, hermano. Aquí en la Iglesia del Camino no hay cristianos de esos. Y Jesucristo mueve a Pedro a la realidad y a la verdad, porque de los labios santos y benditos de Jesús nunca salió, hermanos, una mentira. Pedro, tú no eres lo que crees que eres. Y sucede, hermano, que convencido el apóstol Pedro de que él es el hombre valeroso, el hombre, hermano, de coraje, el hombre, hermanos, que saca el pecho ante los problemas y las dificultades, que no se anda nada delante de nada, lleva una espada al huerto de Getsemaní. Y cuando van a tomar cautivo a Jesús, hermano, saca la espada y empieza a soltar espadazos, mi querido hermano y hermana, ¿verdad? Ahí no le importó mucho, amarás a tu prójimo como te amas a ti mismo. Y suelta espadazos, hermano. Y el primer espadazo que soltó le apuntó directamente al cuello a un hombre llamado Malco, servidor del sumo sacerdote. Jesucristo lo corrigió. Pedro, basta ya. Le dijo esas palabras. Pedro, basta ya. Ya Jesús como que le dijo, ya estoy cansado de vos, Pedro. Basta ya. Y Jesús está siendo tomado prisionero en el huerto de Getsemaní. Basta ya, Pedro. Vuelve tu espada a la vaina, porque el que a espada mata, a espada también va a morir. Utilice la espada usted, hermano y hermana. Vendrá una espada similar. No juzguéis para no ser juzgados, porque con la misma medida que mides, con esa se te volverá a medir a ti. ¿Cuántas veces nosotros creemos que esto, hermano, es como un jueguito de palabras bonito, pero que no funciona, hermano? Y eso es mentira. Esto funciona. Esto funciona, mi querido hermano y hermana. Cuando Jesucristo le está diciendo a Pedro, Pedro, antes de que el gallo cante 2 veces, tú ya me habrás negado 3 veces. No era jueguito de adivinación. Jesucristo le está diciendo, ten cuidado, Pedro. Tú eres un hombre de altibajos. Tú eres un sube y baja, Pedro. Y este tiempo que viene por delante es un tiempo difícil. Y así no vas a ser vencedor. Entonces creo, mi querido hermano y hermana, que el temor comenzó también a hacer estragos en la vida de Pedro. Porque dice la palabra que después de ser tomado Jesús cautivo, hermanos, en el huerto de Getsemaní, Pedro seguía a Jesús de lejos. Ese es Pedro. Ese es Pedro, hermano. No vas a creer que Jesús o que Pedro iba corriendo al lado de Jesús a ver a dónde lo llevan. No, a 2 cuadras de distancia iba Pedro. Claramente el Evangelio dice que Pedro seguía a Jesús, pero lo seguía de lejos. Ese es Pedro, el hombre de los altibajos, el hombre sube y baja. Ese es Pedro, hermano. Y cuando llega Jesús al palacio del sumo sacerdote, hermano, Jesucristo comenzó a ser interpelado. Y dice la palabra, hermanos, que Pedro llegó también. Recorrió las 2 cuadras de separación entre Jesús y llegó al patio del sumo sacerdote. Y habiendo visto Pedro, oiga esto, y oiga esto, hermano. Y habiendo visto Pedro que habían encendido un fuego para calentarse, porque la noche era fría, hermano, dice la palabra, y Pedro se fue a sentar con ellos. ¿Con quién? Con los que fueron a capturar a Jesús, con los enemigos del Señor. Pedro sentadito con los enemigos de Jesús. Así era Pedro. ¿Está entendiendo, hermano, hermana? Así era Pedro.
Hermano, un hombre que no mide, hermano, las consecuencias. Un hombre, hermano, que no entiende, hermano, que él debía ser fiel al Señor en todo momento y en toda circunstancia. A mí me llama la atención que al pie de la cruz del Calvario solo habían mujeres y un hombre. Y aquí, hermanitos varones que están acá, no nos queda más que agachar un poco la cabeza. A veces decimos, no, es que mire, yo soy así, mire, tan macho que soy yo, ¿verdad? Al pie de la cruz, como había amenazas de los judíos, había amenazas del imperio de Roma con sus soldados, hermano, solo un hombre estaba allí. Los demás brillaban por su ausencia. Y el que estaba al pie de la cruz era Juan, el discípulo amado, hermano. Y oiga esto, para Juan, Jesús tuvo palabras desde la cruz del Calvario. Para Pedro, que lo negó 3 veces delante de aquella gente, hermano, que estaban alrededor del fuego, lo único que tuvo Jesús fue una mirada, que yo creo que fue una mirada de reproche. Como quien dice, pasó Jesús cerca y se le quedó viendo a Pedro. No le habló ni le dijo nada, pero Pedro entendió. Y yo creo que lo que entendió es, te lo dije, Pedro, te lo dije, que tu vida de altibajos no te iba a provocar buenos resultados. Solo lo vio a Juan, que está al pie de la cruz. Jesús le habló y le dijo, hijo, he ahí a tu madre, señalando a María. Y a María le dijo, he ahí a tu hijo. Para Juan, palabras. Para Pedro, una mirada de reproche. Hermanos, este era un hombre entonces, hermano, en quien no se podía confiar, porque era un hombre que se atemorizaba y el temor lo llevaba a cometer grandes errores. Tú eres Galileo. Tú hablas como Galileo. Tú hablas como habla él. Y Pedro dijo, maldita sea mujer, juro por Dios, yo no sé quién es él. Porque dice la palabra que maldijo y juró. Imagínate, hermano, el que dijo, hermano, el que dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dice, maldita sea mujer. Juro por Dios, yo no sé quién es él. Esa es la vida resultante de los altibajos. Ahora no podemos andar con ese jueguito, hermanos, de altibajo. ¿Me está escuchando, hermano, hermana? Hermano, aquí en el templo, los grandes lagrimones que nos salen de los ojos cuando estamos cantando cuán grande es él. Cuán grande es él, cuán grande es él. Y todavía viene el pastor y dice, hermano, Dios es un Dios de imposible. Para él no existe la palabra imposible. Lo que para nosotros es imposible, para él se vuelve posible. Y aplaude. Y allá afuera, de esta no me levanto. Sube y baja. Sube y baja. Por momentos está arriba, por momentos está abajo. Hermanitos, por favor, saluden a los hermanos que están por ahí en su entorno. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermanita. Cuando salimos, empiezan los pujidos. Sube y baja. Eso no te va a producir buenos resultados. Iglesia del camino, tenemos que hablar la verdad. Jesucristo no le ocultó la verdad a Pedro. Pedro, mira, antes que el gallo cante 2 veces, tú ya me habrás negado 3, porque tú no eres lo que dices que sos. Ay, este hombre lloró amargamente, hermano. Después que negó conocer a Jesús, este hombre, dice la palabra, lloró amargamente. ¿Qué día capturaron a Jesús? Un día viernes. Toda la noche pasó llorando. El día que Jesús estuvo en el sepulcro en forma completa, el sábado, Pedro pasó llorando. El domingo Pedro amaneció llorando. Ese es el resultado de la vida de altibajos. ¿Me están escuchando, hermanos y hermanas? Ese es el resultado de la vida de altibajos, hermano. Le faltó valentía a Pedro, hermano, hermana. Le faltó valentía. Yo siempre he creído algo, hermanos y hermanas, que los salvadoreños somos gente de buena madera. Ya no digamos como cristianos. No niegues a Jesús. A mí me dijo una hermana en cierta ocasión, varios años atrás, para que nadie piense, hermano, mal de quien estoy hablando. Ahora unos 20 años atrás, una hermana me dijo, cuando llegue a mi trabajo, por favor no me vaya a decir hermana, pastor. Ni llegué, hermano. ¿Me está escuchando? Ni fui. O con la Biblia
escondida en una bolsa del súper para que mis amigos no me vean que soy cristiano. Temor, miedo. Mire, hermano, hermana, ¿sabe bien quién es Cristo? ¿Sabe bien quién es Cristo? Lo escondes delante de tus amigos. No quieres que tus amigos te persigan, es decir, te acosen, se burlen de ti, porque tú eres seguidor de Jesús de Nazaret y lo escondes. Jesús dijo: el que se avergüence de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre y de sus santos ángeles. Es malo avergonzarse, pero es falta de valentía. Es falta de valentía, mi querido hermano y hermana. Y ese era Pedro, un hombre de altibajos, por rato fuerte, por rato, hermanos, todo inútil. Hermanos, por rato decía que él era el gran hombre y por rato lo vemos acobardado. Era un hombre que sentía mucho temor. Hermano y hermana, los tiempos que estamos viviendo son tiempos en que posiblemente, si no tenemos cuidado, si nuestra vida no es de consagración plena y total al Señor, hermano, si no estamos en una conexión directa, fuerte, poderosa con nuestro amado Cristo a través de la oración, a través del ayuno, de la lectura de la palabra, hermano, el temor se va a apoderar de nosotros. Y por allá va a venir COVID-19 y vos ya te estás escondiendo. ¿Qué te digo? Si la palabra dice: yo le doy poder y autoridad para que oyen, mire que estoy haciendo acá con la pierna, para que oyen serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo y nada les hará daño. El sub y baja dice: sí, está bien, pero allá, hermano, hermana, es una chinchintora, que no sé muy bien qué es una chinchintora, pues mi abuela decía. Mostrando su miedo, mostrando su temor. Varón, ha llegado el momento de sacar el pecho, cristianamente hablando, hermano. Y usted, mi hermana, también. No hay espacio, hermano, en este tiempo para la cobardía. Dios está con nosotros. El Señor está con su pueblo. El Señor nos libra de toda contaminación de la peste, hermano, destructora. Dios abrirá puertas para ti, mi querido hermano y hermana, para que entres en victoria, para que camines en victoria. Oye bien, hermano, el Señor hará pedazos de cerrojos de hierro para que tú pases a los campos de la victoria. Pero saca pecho, por favor, hermano. Por favor, hermana, deje de hablar tonterías y comience a hablar las verdades de Dios en su casa, en su trabajo, en donde estudia, en su negocio. Comience a decir: esto es de Dios, porque de Él es la plata y de Él es el oro. Y creo que la grande bendición de Dios está llegando a este lugar. En lugar de andar: la pandemia ya me va a acabar. Pedro, ¿están oyendo, hermano, hermanita? Esta mañana como que no es mensaje de hermano de baja caloría. Como que no vamos a dar sopa en esta mañana. Vamos a dar viandas fuertes, carne sólida, que nos fortalezca y nos levante y nos vuelva verdaderos siervos y verdaderas siervas del Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Dele fuertes palmas al Señor. A Pedro le faltaban agallas. ¿Está escuchando? A Pedro le faltaba agallas para saber enfrentarse a la situación, pero porque no habían fuerzas espirituales. Su relación con el Señor era demasiado, hermanos, superficial, demasiado liviana. A partir de ahora, la oración, más que las pupusas. Las pupusas son ricas, a mí me encantan las pupusas, pero ahora se trata de orar.
Y le voy a repetir el consejo que he estado dando durante toda la pandemia y post-pandemia o post-cuarentena también. Orar, orar y volver a orar. Pastor, yo quiero que me dé consejería porque mira cómo lo que me está pasando. Orar, orar y volver a orar. No tiene que venir a consejería. Orar, orar y volver a orar. Su respuesta está en el cielo y está lista para ser entregada, pero no lo venga usted frente a Dios. Casi no se muestra usted delante de Dios. Su respuesta no será el consejo que le va a dar el pastor. Su respuesta es el consejo y el poder que se va a mover de parte de Dios para solucionar los problemas cuando usted busca a Jehová de los ejércitos. Porque Él es galardonador de los que le buscan. Aleluya. Gloria a su bendito y santo nombre. Aleluya. ¿Qué otra cosa creo que le falló a Pedro para hacer un sub y baja? Amor. Como decimos ahora, le faltó amor del bueno. Por eso es que cuando Cristo ha resucitado y confronta a Pedro por el acontecimiento del palacio, hermanos, del sumo sacerdote, cuando Cristo en su omnisciencia y pasó cerca y lo volvió a ver, sabe de las 3 negaciones de Pedro. Jesús le preguntó y le dijo: Pedro, ¿me amas más que estos? Porque ya estaban reunidos otra vez. Porque Pedro decía: Señor, si mira, yo te amo a ti como tú no tienes una idea. Estos, no, qué barbaridad, estos no te amo, yo te amo. Y cuando Cristo es resucitado y confronta a Pedro, le dice: Pedro, ¿me amas más que esto? El hombre, hermanos, cambia de colores como camaleón. Se le pone la cara colorada y de repente se le pone pálida. Él sabe qué está diciendo Jesús. Él sabe por qué Jesús le está preguntando: Pedro, ¿me amas más que esto? Y el hombre agacha la cabeza posiblemente y dice: Señor, tú sabes que te quiero. En los originales griegos, Jesús le dijo: Pedro, ágapasme. Y Pedro contestó: filoste. ¿Me amas con amor ágape? El amor perfecto. El amor de Dios es amor ágape por cada uno de nosotros. Pedro, ¿me amas con amor ágape? Pedro, ágapasme. Y Pedro se acuerda que dijo: maldita sea mujer, juro por Dios que yo no lo conozco. Y bajando la cabeza dice: filos, que significa quiero, te quiero. Pedro, el Dios bueno y maravilloso, pastorea mis ovejas. Pero viene la segunda pregunta: Pedro, ¿me amas? Ay, yo creo que Pedro se quería enterrar, hermano. Pedro se quería enterrar. Pedro, ¿me amas? Filos, no te amo, te quiero. Y la expresión te amo es superior a la expresión te quiero. Dicen los traductores y estudiosos de la Biblia que la tercera pregunta, Cristo bajó de nivel y le dijo: Pedro, filos me quieres. Y ahí el Pedro cae desarmado, hermano. Le está confrontando en su propia cara su condición de sub y baja. Jesús le está, hermano, claramente diciendo: Pedro, tú no puedes continuar así. Tú tienes que tener una renovación en tu vida, una restauración en tu vida. ¿Me quieres? Y Pedro baja más la cabeza. Creo que, ¿verdad?, la barbilla la incrustó en el pecho de tan achicado que estaba. Y le dijo: Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que te quiero. Pastorea mis ovejas. Es decir, sigamos adelante, pero restaurado, para que puedas cumplir el propósito para el cual fuiste llamado, de ser pastor de aquellos a quien yo he salvado por mi sangre y mi muerte. Amor, amor, amor. Mi querido hermano, si no amas a Dios sobre todas las cosas
y a tu prójimo como a ti mismo seguirá siendo un sub y baja. Hoy estás bien, mañana no. Yo no quisiera decir estas cosas, hermano y hermana, pero son verdades. Es el Espíritu Santo de Dios, hermano, restaurando a su pueblo, restaurando a su iglesia, hermano, para que la iglesia cumpla el propósito para la cual la iglesia fue fundada, para que las puertas del Hades no prevalezcan contra su iglesia. Hoy los zancudos prevalecen contra nosotros. Esta no es la iglesia que Cristo soñó. Esta no es la iglesia de la cual habló el Señor Jesucristo en Cesarea de Filipos. Edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. Pero el Señor quiere decir la verdad. No es la mentira la que nos va a restaurar. No, hermano, no será, voy a decir palabras salvadoreñas, no será un chinchineo de Dios para nuestra mediocridad la que nos volverá una iglesia poderosa. Será la verdad de Dios la que nos limpiará, romperá nuestras cadenas, nuestras ataduras a la carne, nuestras ataduras al mundo, y nos introducirá en el término de lo que es la verdadera iglesia que Cristo desea para él. Amén. A mí me da cosa, hermanos, cuando oigo decir algunos predicadores de la palabra que ahora no podemos decir como Pedro, porque Pedro cambió, hermano. Oiga esto, Pedro no dejó que le entrara el mensaje por aquí y le saliera por aquí. Hermano, ¿me vieron lo que hice? Pedro no dejó que el mensaje que Cristo le dio para restaurarlo y la miradita que le lanzó el día de que fue el Señor entregado, no le entró por aquí a Pedro y le salió por aquí. No. Pedro cambió y fue lleno del Espíritu Santo el día de Pentecostés, y aquello vino como a remachar, hermano, la restauración del apóstol Pedro, la presencia y el poder del Espíritu Santo en la vida de Pedro, hermano. Pero dicen los eruditos bíblicos ahora, hermanos, la iglesia dice lo contrario de lo que dijo Pedro. Hoy la iglesia dice: oro y plata tengo. A veces no es más que el oro de la muela, pero así somos de engreídos, hermano, ¿verdad? Apenas tenemos una chispita de oro ahí en la... De apodo me dicen Rockefeller. ¿Está escuchando, hermano, hermana? Hoy podemos decir oro y plata tenemos, pero no podemos decir en el nombre de Jesucristo: levántate y anda. Pedro le dijo al paralítico de la puerta la hermosa: oro y plata no tengo, ni falta que me hace. Eso se lo agregué yo. Pero lo que tengo te voy a dar. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y aquel paralítico, hermano, que tenía posiblemente entumecida, hermano, sus articulaciones, pegó un brinco y entra saltando al templo, glorificando el nombre del Señor, porque había un hombre que había cambiado, dejó de ser sube y baja y se convirtió en un poderoso gigante de Dios. Aleluya. Yo veo gigantes de Dios aquí. Hermanos, hay promesas de Dios. Lástima, no voy a poder terminar todo el mensaje. Hay promesas de Dios para esta congregación. Y una de esas promesas dice de esta manera, yo lo he creído. No porque sea un crédulo que todo lo creo, no, hermano, pero percibí que esto era verdad de quien me estaba diciendo algo. Me dice: pastor, vendrán tiempos para la iglesia del camino. Hermano, me decía que los cultos van a tener que multiplicarse los días domingos, y las colas de la gente para entrar en este lugar, me decía, van a llegar hasta allá, hasta la Plaza Merliot. Gente queriendo venir aquí porque aquí la gloria de Dios va a resplandecer. Porque aquí habrán hombres y mujeres llenos del Espíritu de Jehová, haciendo obras que glorifican a Dios y bendicen a las gentes. Amén. Y yo lo he creído. Y cuando los veo a ustedes, yo veo esos gigantes de Dios. Y cuando las veo a ustedes, mujeres, yo veo esas gigantes de Dios, a quienes Dios va a utilizar
a quien Dios va a utilizar. Hermanos, mientras Pedro fue el sube y baja de los 3 años del ministerio de Cristo, Pedro prácticamente no fue usado. Pero después que cambió, Pedro fue íntimamente usado por Dios, porque Dios usa a los que están transformados, a los que se dejan transformar, a los que dejan que obre en ellos el Espíritu Santo, a los que dejan atrás del sub y baja y dicen: no, yo nací para las alturas, no para estar subiendo y bajando. No, a mí el Señor me ha dado alas de águila para volar en las alturas. Amén. Y yo veo gente aquí que se va a convertir en predicadores de la palabra. Aquí están sucediendo cosas, hermano, que posiblemente valga la pena que ahora rápidamente yo le cuente. Recibimos una llamada telefónica en oficina un día de esto. Es una señora que nos está llamando desde una población que se llama San Rafael Obrajuelo, que creo que todos lo conocemos. El Salvador es pequeño. Y me dice: pastor, yo soy una fiel oyente de Radio El Camino. Yo no me pierdo desde que amanece y me despierto. Yo pongo Radio El Camino hasta que me quedo dormida. Y me dijo: quiero regalarle un terreno a la iglesia para que levanten una obra de la iglesia del Camino en este lugar. No va a ser en San Rafael Obrajuelo, sino en una zona rural, pero perteneciente al municipio de San Rafael Obrajuelo. Primero mandamos emisarios. Mandamos al hermano Mauricio Ceseña, pastor Mauricio Ceseña. Mandamos al hermano Víctor Cuellar, los mandamos a investigar la tierra. Les dije: vayan, a los nuevos espías de Dios, vayan a investigar la tierra. Y vinieron y me dijeron: la tierra es buena. Entonces preparamos el viaje, después nos fuimos, ¿verdad? Hermana Mapi fue también, hermana Emma fue conmigo, hermano Víctor también, y fuimos a conocer. Está bien, el terreno está bien. Vamos a levantar una obra para el Señor. Pero cuando llegamos allá, déle vuelta de palmas, Señor. Cuando llegamos allá, hermano, me encuentro con la señora y le digo: hermana, ¿y por qué usted en su corazón ha decidido dar este terreno? Ya se están haciendo los trámites para pasarlo a nombre de la fundación. El terreno pasará a nombre de la fundación. Hermano, y estábamos platicando con ella y le digo: hermana, ¿y usted por qué siente en su corazón donar este terreno? Mire, pastor, me dijo, en primer lugar le quiero decir que yo no soy de la iglesia del Camino. No es de la iglesia del Camino. Pero cómo me alimenta la palabra de Dios que ustedes predican, me dijo, ahí a través de la radio. Y yo quiero que aquí cerca haya una obra de la iglesia del Camino. Y yo no sé por qué siento que el pastor está aquí, fíjense, el que va a pastorear allí. Y yo siento que las maestras de escuela dominical están por aquí cerca, allá en aquella obra, porque la vamos a levantar en el nombre del Señor. Aunque, hermanos, ahora las chirilicas no son el tiempo de más abundancia, pero Dios es bueno y Él provee, y vamos a levantar esa obra, la vamos a levantar. Amén. Ahorita está haciendo el traspaso, hermano. Y se van a levantar más, hermanos, nos van a llamar más. Habrá más demanda de gente que predique la palabra. Habrá más demanda de hombres mensajeros de Dios, valientes y esforzados, que lleven el mensaje de la palabra. Y habrá también demanda de mujeres que lleven la gloria de Dios y vayan a ministrarle a los niños, a los jóvenes, a los adultos, hermanos y hermanas. Porque la iglesia del Camino está entrando en un plan de restauración. No sub y bajas. Sub y baja no. Los sub y baja son los presagios de la caída. Pedro sub y baja, cae aparatosamente frente a, hermanos, a una mujer allá en el patio de su mujer, maldita sea, juro por Dios, yo no lo conozco. Allá fue a caer. El sub y baja, ¿me están escuchando, hermano? Es presagio, es como el antecedente de la caída, querido hermano. Esta mañana vamos a decidir ser fuertes en Dios, ser fieles a Dios, amarlo sobre todas las cosas y amar a tu prójimo, y dejar de estar agarrando carreta, que odiando al prójimo estás cayéndole bien a Dios. Te lo voy a repetir, eso no es cierto. ¿Cómo puedes decir que amas a Dios, dice Juan, a quien no has visto, y aborreces a tu hermano, a quien se ha visto? Eres un mentiroso, dice Juan.
No puedo decir que amo a Dios, a quien no he visto, y aborrecer a mi hermano, a quien sí lo estoy viendo. Eso es mentira, dice el apóstol Juan en su epístola. No pienses que, hermanos, odiar al hermano y destruirlo, eso agrada a Dios. Mentira, mentira, mentira. Eso no agrada a Dios. Sino que Dios dice, Jesús dice, eso convierte al que lo está haciendo en reo de juicio. Que nunca has leído el Sermón del Monte. Hermanos, el que hace algo contra el hermano, con solo que le llame fatuo, que significa algo así como tonto, dundo. Dice la palabra en el Sermón del Monte, Jesús dijo, el que llame a su hermano fatuo es reo de juicio. Por eso es que no te curas. Por eso es que no sos bendecido en las finanzas. Hermano, por eso es que no pasás por esos grandes momentos espirituales de intensa comunión con el Señor. Hermano, Dios nos pide fe, pero también nos pide un montón de cosas más. Amén. ¿Cuántos quieren ser restaurados aquí en la casa? Amén. Gloria. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias en esta hora por la bendición de tu palabra en esta mañana. Una palabra sin componendas, sin confundir, predicada con toda la claridad del mundo. Diga ahí en su corazón y en su mente, diga usted, y yo lo diré aquí también: Señor Jehová, en esta mañana yo renuncio a ser un sube y baja. Tú me has dado alas de águila, no para que me arrastre como un gusano. Tú me has dado alas de águila para que me remonte a una vida de altura, donde tú me vas a fortalecer, donde tú me harás tener visión amplia, como las águilas ven ampliamente desde las alturas. Darás fuerza a mi vida, como le das fuerza y rejuveneces al águila. En esta mañana, Señor, yo declaro con convicción, con firmeza, con veracidad, no más un sube y baja. Ahora yo hablaré las bendiciones de Dios. No voy a exaltar a COVID-19, voy a exaltar al Dios que lo aplasta, no al virus que mata a la gente. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Iglesia, la gracia de Dios está cayendo sobre ti. La gloria de Dios comienza a manifestarse. Dios te está diciendo ahora: pastorearás mis ovejas, pastorearás mis corderos, porque te estoy restaurando, porque estás tomando sabias decisiones en tu corazón. Te daré a saborear mis bendiciones. Serán algo dulce en tu paladar espiritual las bendiciones que te voy a dar, porque estás decidido, porque tu hija mía está decidida a ser uno de los verdaderos cristianos y cristianas que yo ando buscando para este tiempo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Fuerte palmas al Señor, hermano. Él ha creado todo lo que existe. Su grandeza se ve reflejada en los pequeños detalles. La belleza es la mayor evidencia de su gran esplendor, mostrándonos a un Dios majestuoso, lleno de fidelidad.